María Borsova permanecía de pie junto a la ventana de la cocina, removiendo distraídamente su café ya tibio, cuando de pronto su mundo se derrumbó. Su hija de 6 años, Liza, con las mejillas enrojecidas y surcadas de lágrimas, gritaba incoherencias acerca de su padre, de una cierta tía y de lo injusto de todo, después de una disputa por la cancelación de su paseo al zoológico. Pero hubo una frase que atravesó a María como una aguja helada. La nueva esposa de papá es 1.000.000 de veces mejor que tú. Chilló la niña, golpeando con furia sus pequeños pies contra el suelo. La cuchara quedó suspendida sobre la taza, inmóvil, al igual que su corazón. En ese instante, toda su vida pareció detenerse. ¿Qué dijiste?, susurró María, arrodillándose frente a su hija. Liza, sollozando, desvió el rostro. La carita, contraída por la rabia y la obstinación, estaba enmarcada por rizos dorados pegajosos de lágrimas, y su camiseta rosa con un unicornio aparecía arrugada de tanto secarse los ojos. «Ya no quiero hablar contigo», sentenció. «Papá tiene ahora una nueva esposa, y es mucho mejor que tú. Es bonita, cariñosa y me compra helado». El suelo pareció girar bajo los pies de María. Stepan, con quien compartía 8 años de matrimonio, quien cada mañana la besaba con un alegre hasta la noche, quien apenas ayer había ayudado a Liza con las tareas. Tenía otra mujer, y su hija, su dulce niña. Con un esfuerzo titánico, María contuvo el temblor de su voz. «Dime, cariño, ¿dónde viste a esa tía?» «No es una tía», replicó la niña con indignación. «Nos encontramos con ella en el parque y en una cafetería. Es bellísima. Y tú siempre estás enojada, gritas a papá». Las palabras golpearon a María como una bofetada. Era cierto que últimamente discutían más a menudo. Stepan regresaba tarde, agotado e irritable, y ella le reprochaba desatención, acusándole de indiferente. ¿Había llegado todo tan lejos? ¿Lo había empujado a buscar un reemplazo? «Perdóname, mi vida», murmuró María, inclinándose hacia su hija, debatiéndose entre el instinto materno y la necesidad desesperada de conocer la verdad. «¿Tienes una foto de ella?» Liza la miró con suspicacia, labios apretados, un destello de picardía en sus ojos infantiles, orgullosa de saber algo que su madre ignoraba. «Sí», respondió con solemnidad, sacando del bolsillo de sus vaqueros un teléfono de juguete rosa, regalo de cumpleaños. Con sus deditos navegó por la galería antes de entregárselo. «Aquí está, mira qué guapa es». Las manos de María temblaban al tomar el aparato. En la pantalla aparecía una foto robada, torpemente hecha por una niña. En primer plano se veía la espalda de Stepan, inconfundible con su camisa azul. Y a su lado, María apenas podía creerlo. Su corazón se detuvo un instante y luego golpeó con violencia. Parpadeó, frotó sus ojos y volvió a mirar. No había error. Junto a Stepan estaba Svetlana Gorelova, su colega de la agencia de publicidad. Svetlana, a quien María conocía de eventos corporativos, siempre tan afable e interesada en su familia. Svetlana, a quien Stepan elogiaba como diseñadora talentosa y buena persona. «Mami, ¿y qué dijo papá de ella?», preguntó Liza con naturalidad. «Que es simpática y que la veremos seguido», canturreó la niña, ya olvidada de su berrinche. «Dibuja muy bien, tiene un pelo precioso y me compra el mejor helado con nueces». Un huracán de emociones se desató en María, rabia, dolor, incredulidad, todo en un nudo sofocante. Stepan no solo la había engañado, había presentado a su amante a su hija, llamándola incluso segunda esposa. ¿Cómo podía arrastrar a una niña de 6 años a semejante mentira? «Liza, ve a tu cuarto», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Juega con tus muñecas mientras mamá ordena la cocina. Así ya no estarás triste. ¿Lo prometes?», preguntó la niña con esperanza. «Sí, lo prometo», mintió suavemente. Ardía de furia, contra Stepan por la traición, contra Svetlana por aceptar ese papel delante de su hija, y contra sí misma por no haber visto lo que sucedía ante sus propios ojos. Cuando Liza corrió a su habitación, María se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos.
Las lágrimas brotaban, ardientes y saladas, resbalando entre sus dedos. 8 años de matrimonio, que ella había creído felices a pesar de las dificultades, se desmoronaban. Él llevaba al menos 3 meses con otra mujer, planeando un futuro sin ella. Alzó la cabeza y contempló la fotografía familiar en la pared, los tres, bronceados y sonrientes en sus vacaciones en Sochi, enlazados en un abrazo. ¿Ya entonces pensaba en Svetlana? ¿Su sonrisa había sido fingida? El teléfono vibró. Un mensaje de Stepan: trabajo atrasado. Proyecto grande. Quizá llegue muy tarde. No me esperes para cenar. María sonrió con amargura. Sí, un proyecto llamado Svetlana Gorelova. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera caía el crepúsculo, las farolas aún apagadas dejaban la ciudad en un gris indiferente. En algún lugar, su marido reía, conversaba y trazaba planes con otra. Y ella, María Borsova, una familia resquebrajada, un pequeño piso hipotecado que apenas podían pagar, un coche viejo, un salario modesto de maestra de jardín de infancia. Y una hija que ahora prefería a la nueva esposa de su padre. Se frotó las sienes. No se rendiría tan fácilmente. Si Stepan había decidido destruir su hogar, al menos debería serle sincero. Necesitaba pruebas, toda la verdad, antes de enfrentarlo. De la habitación de Liza llegaba el chasquido regular de los bloques de construcción. Una tarde cualquiera, un día cualquiera, si no fuera porque su mundo acababa de hacerse añicos. María tomó el teléfono, estuvo a punto de marcar el número de Stepan, pero se detuvo. ¿Qué decirle? Nuestra hija me habló de tu amante. Él lo negaría, se escabulliría, la culparía de desconfianza. No, necesitaba pruebas. Se dirigió al armario con decisión. Al día siguiente sería sábado. Liza estaría en casa, y Stepan, como solía últimamente, inventaría un pretexto para salir, trabajo, por supuesto. Entonces ella lo seguiría, encontraría a Svetlana Gorelova, descubriría la verdad, y solo entonces decidiría qué hacer. La mañana del sábado comenzó con Stepan demorándose en el baño, tarareando bajo la ducha. María yacía en la cama, escuchando aquella melodía conocida. Antes la alegraba, ahora, cada nota era un cuchillo en el corazón. Buen humor, antes de ver a su amante. Buenos días, preciosa. Stepan salió del baño envuelto en una toalla y depositó un beso en su mejilla. Ella contuvo un gesto de repulsión. Ese gesto habitual de ternura, de pronto, resultaba insoportable. ¿Cómo puede fingir con tanta facilidad? Pensó. Hoy también voy a trabajar, respondió ella con frialdad, los ojos fijos en el teléfono. Él, indiferente al tono gélido o fingiendo no percibirlo. Comenzó a vestirse con cuidado, escogiendo la camisa azul, la misma de la foto con Svetlana. Escucha, tengo que ver a un cliente pesado, quiere cambios en el diseño. Reunión con el equipo, en sábado. María lo miró al fin. ¿Qué podía hacer? Él hablaba con tal naturalidad que casi le habría creído, de no ser por aquella foto en el teléfono de su hija. De acuerdo, asintió. Yo llevaré a Liza al parque. Perfecto. Él volvió a inclinarse para besarla, esta vez en los labios. La esposa más comprensiva del mundo. María casi se atragantó con la ironía. Comprensiva, la mujer que durante 3 meses no se había enterado de que su marido tenía otra. Después del desayuno, Stepan recogió sus cosas y se marchó. María lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa serena, mientras por dentro contaba los minutos que la separaban del inicio de su investigación. Mamá, llamó Liza, hojeando un libro ilustrado. ¿Quieres salir a pasear y conocer a la segunda esposa de papá? La ilusión de la niña le desgarró el pecho. Hablaba de aquella mujer con un entusiasmo que hería. ¿Podía Svetlana ser realmente tan amable con Liza? ¿O se trataba de una farsa calculada, un modo de ganarse el afecto de la niña? No lo sé, cariño. ¿Sabes dónde podríamos encontrarla? Liza se quedó pensativa, mirando el techo. Papá dijo que trabaja en una casa muy bonita, con ventanas de vidrio. Y la vimos junto a la fuente del parque, y en el café con las sillas amarillas. María asintió. Una casa de vidrio, sin duda, la agencia de publicidad donde Stepan y Svetlana trabajaban.
Y el café de las sillas amarillas. También lo conocía, el Solnishko, a pocos pasos de la oficina. Habían ido allí alguna vez en familia. Muy bien, vístete, vamos a dar un paseo. Salieron bajo el sol radiante de octubre. María tomó de la mano a su hija y se dirigió hacia el centro. El plan era sencillo, primero el edificio de la agencia, después el café y los parques de los alrededores. Mamá, ¿por qué papá tiene 2 esposas? Preguntó Liza, saltando a su lado. ¿Qué quieres decir, cielo? Pues que estás tú, y está la tía Sveta. Un nuevo dolor atravesó a María. ¿Y papá te explicó por qué? Liza se encogió de hombros. Dijo que los adultos a veces hacen eso. Y que es un secreto, que no podemos contarlo. Yo solo me olvidé ayer y te lo dije, añadió, mirándola con gesto culpable. Papá no se enojará, mi vida. Tú no hiciste nada malo, respondió María, conteniendo las lágrimas en plena calle. El engaño no era solo con ella, Stepan estaba enseñando a su hija a ocultar la verdad. Llegaron al moderno centro empresarial donde se encontraba la agencia Creative Plus. María reconoció el edificio, había asistido allí a varios actos corporativos. Cristaleras, detalles metálicos, carteles elegantes. Sí, Liza tenía razón, era una casa de vidrio. Mamá, mira, exclamó la niña, tirando de su manga. Ahí está la tía Sveta. María se quedó helada. Junto a la entrada estaba Svetlana Gorelova, alta, esbelta, de larga melena castaña y un abrigo beige impecable. Sonreía mientras hablaba por teléfono, con los ojos chispeantes de felicidad. Tía Sveta, gritó Liza, tratando de soltarse. Svetlana se giró y, al verlas, su expresión cambió de inmediato. La sonrisa se borró, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Liza, balbuceó, colgando el teléfono con premura. Su mirada pasó a María. Y se quedó pálida. Hola, Svetlana, saludó María con frialdad. El silencio, denso, se interpuso entre ambas. Ajena a la tensión, Liza saltaba de un pie al otro. Tía Sveta, ¿y dónde está papá? Dijo que estaba trabajando. Svetlana jugueteó con el asa de su bolso, nerviosa, con el miedo pintado en el rostro. Stepan no está aquí, hoy no trabaja, ¿verdad? María arqueó una ceja. Me aseguró que tenía una reunión con un cliente importante. Svetlana titubeó, tal vez se refería a otro proyecto. Tía Sveta, ¿por qué no te alegras de verme? Interrumpió Liza. Siempre sonreías. Svetlana se inclinó hacia la niña. Claro que me alegro, Liza, solo me sorprendiste. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el jardín? Bien, mamá y yo estamos paseando. ¿Podemos ir a por un helado, tía Sveta? María percibió su oportunidad. Si las acompañaba, podría observar cómo Svetlana trataba a Liza y quizá obtener más información. De acuerdo, consintió, pero solo un rato. El rostro de Svetlana reveló un deseo casi desesperado de desaparecer, pero no se atrevió a negarle nada a la niña. Caminaron hasta el café Solnishko, el de las sillas amarillas. Liza corría delante, las 2 mujeres avanzaban en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. Dentro, Svetlana pidió helado de nueces y caramelo para Liza, café y té para ellas. Se sentaron junto a la ventana. Tía Sveta, ¿sabes que mamá ya sabe lo de ti y papá? Soltó Liza de golpe, hundiendo la cucharita en su helado. Svetlana casi se atragantó con el café. ¿Qué estás diciendo, Liza? Le conté a mamá que eres la segunda esposa de papá. Y le enseñé la foto con él. María no apartó los ojos de Svetlana, atenta a cada reacción. La vio palidecer, no con la alegría de una amante desenmascarada, sino con auténtico espanto. ¿Qué le dijiste exactamente a mi hija? Preguntó María, cortante. ¿Que eras la segunda esposa de su padre? ¿Que os veríais a menudo? ¿Que la querías? Svetlana cerró los ojos un instante y luego los fijó en María. Creo que tenemos que hablar. A solas. También lo creo, repuso María, con voz gélida. Liza, cariño, dijo Svetlana suavemente, ¿quieres ir al rincón infantil? Hay un tobogán y un columpio. Los ojos de la niña brillaron de emoción y salió corriendo. El área de juegos quedaba a la vista desde la mesa,
aunque lo bastante apartada para resguardar la conversación de los adultos. Svetlana retorcía una servilleta entre sus dedos. María aguardó, conteniendo las ganas de lanzar acusaciones. ¿Qué hablará la intrusa primero? María, comenzó por fin, sé lo que piensas de mí, pero no es lo que parece. Ah, no, replicó María, cargada de sarcasmo. Entonces, ¿cómo es? ¿Acaso mi hija de 6 años se ha inventado que su padre tiene una segunda esposa? No, no lo inventó. Pero Stepan le dijo, no es lo que tú crees. El ceño de María se frunció. Explícame, entonces, ¿por qué mi hija cree que su padre tiene otra esposa y la está presentando contigo? Svetlana inspiró hondo. Tu marido perdió su empleo hace 3 meses. La taza casi se le cayó de las manos a María. ¿Perdió el empleo? ¿Cómo? Despido por recorte. La agencia atraviesa una crisis y tuvo que reducir personal. Stepan fue uno de los despedidos, junto a varios colegas. El mundo de María giró en torno suyo. Stepan, desempleado, y sin embargo, cada día salía de casa, hablaba de clientes, de proyectos. Eso es imposible, susurró. Él va a la oficina todos los días. No, nos encontramos en cafeterías, en parques, en centros comerciales. Está buscando trabajo, pero no lo consigue. Y le da vergüenza contártelo. Entonces, ¿por qué? La voz de María era un hilo tenso. ¿Por qué Laiso está convencida de que eres su segunda esposa? Svetlana bajó la mirada. Es absurdo, lo sé. Hace unas semanas, Laiso y Stepan me vieron por casualidad en el parque. Comenzamos a conversar y luego fuimos a una cafetería. Ella empezó a hacer preguntas. ¿Quién es esta señora? ¿Por qué papá habla con ella? Stepan se puso nervioso y dijo lo primero que se le ocurrió, que yo era una buena amiga suya. Fue lo único que pudo improvisar. María se irguió, crispada. Quiso darle una explicación sencilla de por qué pasábamos tiempo juntos, y eso fue lo que salió. Laiso lo entendió mal, y él no supo cómo aclararlo después. María evaluaba en silencio aquella información. Stepan, desempleado, Stepan, mintiéndole cada día. Y, sin embargo, al parecer no le había sido infiel. ¿O era todo una elaborada farsa para encubrir un engaño? ¿Y qué papel juegas tú en todo esto? Preguntó María con frialdad. ¿Por qué aceptaste ser su amiga y reunirte con él? Svetlana alzó los ojos. Estoy intentando ayudarlo a encontrar trabajo. Tengo contactos en otras agencias, conocidos en campos relacionados. Nos reunimos para hablar de oportunidades. Le paso referencias, lo preparo para entrevistas. ¿Eso es todo? Replicó María con escepticismo. Eso es todo. María, yo tengo marido. Yaroslav y yo llevamos 5 años casados. Jamás, negó con la cabeza. Stepan es mi colega, nada más. Está en una situación difícil y trato de apoyarlo. María observó detenidamente el rostro de Svetlana, buscando señales de sinceridad. La mujer parecía auténtica, pero ¿puede fiarse nunca de la amante de un esposo? Demuéstralo, dijo de pronto María. ¿Cómo? Si tienes marido, enséñame tu anillo, tus documentos. Prueba que dices la verdad. En silencio, Svetlana extendió la mano. En su dedo anular brillaba una alianza de oro sencilla y elegante. Luego sacó de su bolso un pasaporte y lo abrió en la página con el sello matrimonial, Svetlana Yurievna Gorelova, casada con Yaroslav Vladimirovich Gorlov. María examinó el documento. Parecía auténtico, pero no probaba nada. También las mujeres casadas engañan. Entonces explícame, devolvió el pasaporte. ¿Por qué mi hija se ha encariñado tanto contigo? Dice que eres buena, hermosa, mejor que yo. El dolor en su voz era tan evidente que Svetlana instintivamente alzó la mano hacia ella, aunque se contuvo. María, tu Laiso es una niña extraordinaria, despierta, alegre, curiosa. Cuando Stepan y yo nos cruzamos, a veces estaba con él y conmigo. No pude permanecer indiferente. Hablé con ella, le compré helado, le conté historias. ¿Por qué? Svetlana vaciló antes de responder en voz baja. Mi marido y yo no hemos podido tener hijos. Llevamos 4 años intentándolo, sin éxito. Los médicos dicen que el problema soy yo.
Y cuando veo a una niña tan maravillosa como Liza, dejó la frase inconclusa. En el rincón infantil, la niña reía con entusiasmo al deslizarse por el tobogán. Su risa aguda llenaba la cafetería. María la observaba, atrapada entre la ira hacia Stepan por sus engaños, la compasión por la esterilidad de Svetlana y el alivio de que, quizá, su esposo no le hubiera sido infiel. Svetlana habló con lentitud. María, ¿dónde está Stepan ahora? Está asistiendo a entrevistas, reuniéndose con responsables de recursos humanos, revisando ofertas en bibliotecas. A veces nos encontramos para comentar su búsqueda o preparar entrevistas. Le da mucha vergüenza contártelo. Asintió y añadió, dice que tú lo ves como el sostén de la familia y teme decepcionarte. Además, le preocupan la hipoteca y los demás gastos. La ira de María comenzó a transformarse en dolorosa comprensión. Sí, Stepan siempre había sido el pilar de la familia, orgulloso de proveer para su esposa e hija. Repitiendo a menudo, no te preocupes, yo me ocupo. Entonces, ¿por qué mentir cada día? ¿Por qué inventar proyectos inexistentes? Porque espera encontrar trabajo pronto y contártelo después. Los hombres, a veces, creen que pueden resolverlo todo solos, respondió Svetlana con tristeza, esbozando una débil sonrisa. ¿Y si no lo consigue rápido? Lo hará. Hay algunas oportunidades prometedoras. La próxima semana tiene una entrevista en un gran holding publicitario. María sorbió su té en silencio, incapaz de asimilarlo todo. Durante 3 meses había resentido la frialdad de su esposo, creyendo que estaba agotado por el trabajo, cuando en realidad cargaba con el peso del desempleo y la vergüenza de confesarlo. María, dijo Svetlana suavemente, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero si lo deseas, puedes hablar con mi marido. O puedo mostrarte mi correspondencia con Stepan, solo son discusiones sobre vacantes y entrevistas. Liza dijo que se reunían en distintos lugares. ¿Es cierto? Sí. En cafeterías, revisábamos currículos y preparábamos entrevistas. En los parques, él hablaba de sus miedos y yo lo animaba. En centros comerciales, lo ayudaba a elegir ropa adecuada para entrevistas. ¿Y Liza estaba siempre con ustedes? No siempre. A veces Stepan la dejaba en el parque infantil mientras conversábamos. Otras veces participaba, preguntando qué hacía su papá y por qué estaba triste. María visualizó aquellas escenas. Stepan, abatido por el desempleo, Svetlana, brindándole apoyo, Liza, ajena al torbellino. Y esta absurda mentira sobre una segunda esposa, nacida de la ingenua pregunta de una niña. ¿Por qué decidiste ayudarlo? Svetlana meditó antes de contestar. Stepan es un buen hombre y un profesional talentoso. Cuando lo despidieron, vi cuánto lo afectó. Titubeó un instante. Además, tengo formación en psicología. Antes de dedicarme a la publicidad, me gradué en esa facultad. Y noté que empezaba a mostrar señales de depresión incipiente. ¿Depresión? Repitió María, incrédula. Sí, perder el empleo para un hombre no es solo un golpe económico, es un ataque a su autoestima, a su razón de ser. Stepan comenzó a aislarse, a evitar a la gente. Comprendí que necesitaba apoyo. María recordó los últimos meses. En efecto, Stepan se había vuelto distante e irritable. Ella había supuesto que era cansancio laboral o estrés. Y, sin embargo, ahí estaba Svetlana, ejerciendo de confidente. A veces una persona necesita a alguien con quien desahogarse, sobre todo cuando no puede compartir sus cargas con la familia, prosiguió Svetlana. Desde el rincón infantil, la risa de Liza volvía a llenar el aire. María la miró y pensó, si Svetlana dice la verdad, también nos ha ayudado indirectamente, ayudando a Stepan a sobrellevar su depresión, a buscar trabajo, a mantener su confianza. Svetlana, dijo María con cautela, no sé si creerte. Pero dime con franqueza, ¿no hay absolutamente nada entre tú y Stepan? Svetlana sostuvo su mirada con firmeza. Nada. María, veo cuánto ama a ti y a Liza. Cuando habla de su familia, se le iluminan los ojos. No sufre porque haya dejado de quererlas, sino porque teme perderlas por sus problemas económicos. La voz de María se tornó un susurro. Entonces, ¿por qué no pudo decirme la verdad?
Porque los hombres a menudo creen que deben ser fuertes y resolverlo todo solos. Es orgulloso, teme parecer débil. Y porque te ama, no quería preocuparte. María cerró los ojos. Si todo aquello era cierto, había malinterpretado la situación durante meses. En lugar de apoyarlo, lo había reprendido, le había exigido atención, resentido su cansancio. Mientras él luchaba a solas con el miedo y la vergüenza. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó al fin. Habla con él, dile que ya sabes la verdad y que estás dispuesta a afrontar estas dificultades juntos. Si lo niega, pídele que te muestre nuestros mensajes o que me llame. María, Stepan te ama profundamente. Solo está confundido y asustado. Liza, acalorada tras jugar, volvió corriendo a la mesa. Mamá, ¿puedo jugar un ratito más? Por supuesto, ve, respondió María con una sonrisa. Mientras la niña se alejaba, Svetlana murmuró en voz baja. Tienes una familia maravillosa. No permitas que malentendidos absurdos la destruyan. Al regresar a casa para almorzar, Stepan aún no había llegado. María aprovechó ese tiempo para reflexionar sobre su conversación con Svetlana. Preparó su plato favorito, pollo con verduras en la freidora de aire, y esperó. Liza jugaba cerca, interrumpiendo de vez en cuando para preguntar. ¿Papá viene pronto? Pronto, cariño. Y le diremos que conocimos a la tía Svetlana, respondía María. Aunque dudaba, ¿debían contárselo realmente? Por ahora, no. Sería su secreto, como el de papá y la tía Svetlana. Stepan llegó hacia las 6:30 de la tarde, con el rostro cansado y preocupado. Besó a su esposa y a su hija, y preguntó rutinariamente cómo había ido el día, aunque estaba claro que su mente vagaba en otro lugar. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó María mientras colocaba un plato frente a él. Bien, trabajé en un proyecto, discutí unas ideas, respondió de manera automática. María lo observó con atención. Mentía con tal naturalidad que, de no conocer ya la verdad, jamás lo habría sospechado. Ahora, sin embargo, notaba cómo evitaba mirarla a los ojos y tensaba los hombros. Después de cenar, cuando Liza se hubo acostado, María se acercó a Stepan en la sala. Stepan, tenemos que hablar. ¿De qué?, preguntó él, levantando la vista del televisor. De tu trabajo, de lo que en realidad está ocurriendo en tu vida. ¿Qué está ocurriendo?, replicó, a la defensiva. María se sentó a su lado en el sofá. Sé que te despidieron hace 3 meses. Stepan palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? No importa quién. Lo que importa es que me has estado mintiendo cada día. Stepan se levantó y comenzó a pasearse nervioso. María, puedo explicarlo todo. Entonces hazlo. Explícame por qué cada mañana sales de casa fingiendo que vas a trabajar. ¿Por qué inventas proyectos inexistentes? Explícame por qué desconfías tanto de mí que prefieres mentir. Él se detuvo y bajó la cabeza. No quería preocuparte. ¿Preocuparme? Stepan, soy tu esposa. Compartimos las alegrías y también las cargas. Soy un hombre. Debo mantener a la familia, dijo en voz baja. Y me convertí en un fracasado, alguien que fue despedido. Que te hayan despedido no significa que no valgas. Fue una consecuencia de la crisis, no de tu incapacidad. Eso no cambia nada, seguimos siendo una familia y afrontamos las dificultades juntos. María tomó sus manos. Tenemos mi sueldo y nuestros ahorros. Si hace falta, reduciremos gastos o incluso venderemos el coche. Lo más importante es que estemos unidos. Stepan la miró sorprendido. ¿De verdad estarías dispuesta a eso? Por supuesto. Somos marido y mujer. Tus problemas son nuestros problemas. Él la abrazó, y María sintió cómo la tensión en sus hombros se disipaba. Perdóname, susurró. Tenía tanto miedo de contártelo. Miedo de decepcionarte. No me decepcionas por haber perdido el trabajo. Me decepcionaste al no confiar en mí, respondió ella con ternura. Permanecieron abrazados en la penumbra del salón. Afuera, las farolas se encendían, proyectando una luz cálida sobre el suelo. María, dijo Stepan con voz temblorosa, hay algo más que debo contarte. Sobre Svetlana Gorelova. Se apartó un poco, con los ojos abiertos de temor.
¿De dónde sale esto?, preguntó ella. Entre nosotros no hay nada. Te lo juro, solo nos vimos hoy. ¿Se vieron?, repitió María, incrédula. Entonces le relató el paseo con Liza, el encuentro casual cerca de la oficina y la conversación en el café. Stepan la escuchó, cada vez más pálido. ¿Y qué te dijo?, preguntó al fin. La verdad, que te está ayudando a buscar trabajo, que tiene esposo, que cuando le explicaste a Liza que era una amiga solo lo hiciste porque no sabías cómo explicarle a una niña la situación, y ella lo interpretó como que tenía una segunda madre. Stepan se cubrió el rostro con las manos. Soy un idiota, un perfecto idiota. Liza me preguntó directamente, ¿quién es esta tía? Y yo, entré en pánico, dije lo primero que se me ocurrió. Y ahora nuestra hija cree que tiene otra madre. Te perdono, dijo María en voz baja. Pero tú mismo se lo explicarás a Liza. ¿Qué vas a decirle? Stepan se dejó caer en el sofá. No lo sé, de verdad que no lo sé. Me he enredado tanto en mis mentiras que ya casi he olvidado lo que es la verdad. María se sentó a su lado. Cuéntamelo todo desde el principio. ¿Cuándo te despidieron? ¿Qué sentiste? ¿Cómo pasabas los días? ¿Cómo hablaste con Svetlana? Dime toda la verdad. Stepan respiró hondo. Me despidieron el 27 de julio, comenzó, con los ojos fijos en el suelo. El director me llamó a su despacho y me explicó que la agencia estaba en crisis, pocos encargos, recortes de personal inevitables. Me ofreció dos opciones, aceptar una indemnización o quedarme a media jornada con la mitad del sueldo. María lo escuchaba en silencio, estrechándole la mano. Elegí la indemnización. Creí que pronto encontraría otro trabajo y que la compensación nos alcanzaría unos meses. Pero no fui capaz de contártelo. Estabas tan orgullosa de mis logros, tan orgullosa de que estuviera construyendo una carrera. ¿Cómo admitir que me habían despedido? No te despidieron por incompetente, te recortaron. Hay diferencia. Para mí no. El resultado es el mismo, me quedé sin trabajo. Y aquel lunes, cuando me preguntaste cómo iban las cosas en la oficina, mentí. Te dije que todo estaba bien. ¿Y qué hacías durante el día? Me sentaba en una cafetería cerca de la oficina. Buscaba ofertas en internet, vagaba por la ciudad pensando cómo decírtelo. Y cada tarde volvía a casa, sosteniendo la misma mentira. Stepan se levantó y caminó hacia la ventana. La primera semana estaba convencido de que hallaría empleo enseguida. Envié currículos, llamé a conocidos, pero el mercado se desplomaba. O no había vacantes o el sueldo era la mitad de lo que ganaba antes. ¿Y cómo conociste a Svetlana? Por casualidad. 2 semanas después de haber sido despedido volví a Creative Plus a recoger mis cosas. Me la crucé en el pasillo. Me preguntó cómo estaba y, no sé por qué, le conté la verdad. Quizás porque no era de mi círculo cercano. Quizás porque tiene un rostro bondadoso. María recordó haberla visto fugazmente en algunos eventos de la empresa. Svetlana le había parecido, en efecto, una persona de trato cálido. ¿Y qué te dijo? Me ofreció ayuda. Dijo que tenía contactos en otras agencias, que podía presentarme. Y entonces, Stepan vaciló. ¿Y entonces qué?, preguntó María. Ella me dijo que podía ver lo mucho que estaba sufriendo y que era algo normal, que perder un empleo resulta estresante y que no debía avergonzarme de mis emociones. Se formó como psicóloga, comentó María. ¿Cómo lo sabes? Ella misma me lo dijo. Stepan asintió. Sí, antes ejercía como psicóloga. De inmediato comprendió lo que me ocurría, que estaba cayendo en una depresión y aislándome del mundo. Así fue como empezamos a reunirnos, no con frecuencia, quizá una vez por semana. A veces menos, normalmente en una cafetería o en un parque. Me ayudaba a prepararme para las entrevistas, me aconsejaba cómo comportarme, qué decir. Y, sobre todo, me escuchaba. María sintió un inesperado agradecimiento hacia Svetlana. Sin ella, Stepan tal vez se habría hundido en una depresión profunda. ¿Y cómo se involucró Liza en todo esto? Stepan esbozó una sonrisa culpable. El mes pasado me pediste que la llevara a pasear un fin de semana, ¿recuerdas? Pero yo tenía una cita con Svetlana. Me había prometido presentarme a un responsable de selección que conocía.
No podía cancelarlo, era demasiado importante. Así que llevé a Liza conmigo, pensando que se entretendría en el parque infantil mientras hablábamos. Pero me vio conversando con Svetlana, se acercó y empezó a hacer preguntas. Svetlana fue muy cariñosa con ella, y Liza la tomó enseguida con simpatía. ¿Y entonces le dijiste lo de tu novia? No en ese momento. Fue la semana siguiente. Nos encontramos con Svetlana en el centro comercial, cuando elegíamos una muñeca para Liza. Ella se alegró mucho de vernos y preguntó, «Papá, ¿quién es esta señora? ¿Por qué la vemos tan seguido?» Me entró el pánico. No supe qué contestar. Si decía que me estaba ayudando a buscar empleo, tendría que explicarle por qué lo necesitaba. Y si la presentaba como una simple conocida, Liza se extrañaría de que nos viéramos tan a menudo. Así que, opté por la explicación más absurda. Le dijiste que Svetlana era tu novia. Sí, le dije que era amiga de papá, y que era nuestro pequeño secreto. Y Liza aceptó, tan confiada como es. Demasiado confiada, murmuró María con tristeza. ¿Comprendes que ahora tendremos que explicarle que te equivocaste al hablar y que ella interpretó mal todo? Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacerlo. Le diré que cometí un error, que solo quise protegerla de problemas de adultos. Me creerá, es una niña lista. María vaciló. Sí, Liza era lista, pero también se había encariñado con Svetlana. ¿Cómo explicar quién era en realidad? Stepan preguntó en voz baja, ¿y qué pasa con el trabajo ahora? ¿Tienes alguna perspectiva? Sí, la próxima semana tengo una entrevista en North Advertising Group. Svetlana lo organizó a través de un contacto. El sueldo es inferior al anterior, pero sigue siendo digno. ¿Y crees que te contratarán? Eso espero. Tengo un buen portafolio, experiencia y referencias. María asintió. Suena prometedor. Y si no resulta, hay otras dos posibilidades, menos prestigiosas, pero aceptables. ¿Y hasta cuándo pensaba seguir mintiéndome? Stepan bajó la cabeza, hasta que encontrara un empleo. ¿Y si eso tardaba 6 meses? ¿Un año? No lo sé. Sinceramente, no lo pensé con tanta claridad. María se levantó y comenzó a caminar por la sala. Stepan, ¿no lo ves? Una mentira siempre arrastra detrás muchas más. Lo sé, y me avergüenzo. Cada día despertaba pensando, hoy le contaré la verdad. Y cada día encontraba otra excusa para aplazarlo. ¿Y si me hubiera enterado un mes más tarde en vez de hoy? Stepan palideció. No lo pensé, pero debería haberlo hecho. Somos una familia, Stepan. Un solo equipo. Y los secretos destruyen a los equipos. Tienes razón, completamente. Perdóname. María se acercó de nuevo y le tomó las manos. Te perdono, con una condición, no más mentiras. Pase lo que pase, pérdida de trabajo, problemas de dinero, enfermedad, lo enfrentamos juntos. Lo prometo. Y una condición más. ¿Cuál? Explicaremos todo a Liza juntos. Y también daremos las gracias a Svetlana por su ayuda. Stepan la miró sorprendido. ¿Agradecérselo? Sí, ella no solo te ayudó a buscar empleo, también cuidó de tu salud mental. Sin ella, quizá te habrías derrumbado por completo. ¿No estás enfadada con ella? ¿Enfadada? ¿Por qué? ¿Por ayudar a mi marido? ¿Por ser amable con mi hija? Claro que no. Stepan la abrazó con fuerza. No sé cómo podría vivir sin ti. Por fortuna, no tienes que hacerlo, sonrió María. A la mañana siguiente, María despertó con la sensación de que se le había quitado un gran peso del pecho. Sí, tenían problemas económicos. Sí, Stepan seguía sin empleo. Pero ya no había mentiras entre ellos. En el desayuno, Liza charlaba como siempre sobre sus planes para el día. Vamos hoy al zoológico, ¿y podemos invitar a la tía Sveta? Me prometió enseñarme a dibujar elefantes. María y Stepan se miraron en silencio. Liza, dijo María suavemente, tenemos que hablar. Sobre la tía Sveta y sobre papá. ¿Qué pasó? Preguntó la niña, inquieta. Nada malo, la tranquilizó María. Solo que papá quiere explicarte algo. Stepan dejó el bocadillo y se volvió hacia su hija. Liza, ¿recuerdas cuando te hablé de la tía Sveta? Y pensaste que era mi segunda esposa.
Claro que me acuerdo, respondió la niña con seriedad. Bueno, papá no tiene una segunda esposa. Papá solo tiene una esposa. Mamá. Liza frunció el ceño. Entonces, ¿quién es la tía Sveta? Es una colega, una conocida de la familia. Ha estado ayudando a papá con el trabajo. ¿Con qué trabajo? Stepan suspiró profundamente. Liza, papá tuvo algunos problemas en su empleo. Tuve que empezar a buscar otro. Y la tía Sveta me ha estado ayudando en eso. Entonces, ¿la tía Sveta no es tu esposa? No, cariño. La tía Sveta tiene su propio marido, el tío Yaroslav. Y papá tiene a mamá. Entonces, ¿por qué mentiste y dijiste que era tu novia? Preguntó Liza con franqueza. María contuvo la respiración. Ese era el momento más difícil. Porque me asusté, respondió Stepan con sinceridad. Me preguntaste directamente quién era ella, y no supe cómo explicarlo. No quería que te preocuparas por problemas de adultos. Así que dije lo primero que se me ocurrió. Y tú lo entendiste de otra manera. ¿Y la seguiremos viendo? Preguntó Liza tras una breve pausa. María y Stepan intercambiaron otra mirada. ¿Tú quieres verla? Inquirió María. Sí, es amable y sabe dibujar. Entonces la veremos, concedió María. Pero no como la novia de papá, sino como su colega. De acuerdo, exclamó Liza alegremente. ¿Puedo hacerle un dibujo? Por supuesto, sonrió María. Tras el desayuno, Stepan salió rumbo a su entrevista en North Advertising Group. María lo acompañó hasta la puerta y se abrazaron con fuerza. Mucha suerte, le susurró. Gracias, por todo, por comprenderme, perdonarme, apoyarme. Somos una familia, le recordó María. Cuando su marido se hubo marchado, María decidió llamar a Svetlana. Sentía la necesidad de agradecerle y aclarar las cosas. Hola, Svetlana, habla María Borsova. María, respondió la otra sorprendida. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Stepan y yo hablamos anoche. Me contó toda la verdad. ¿Y cómo lo tomaste? Con calma. Entiendo por qué temía decírmelo. Svetlana, quería darte las gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Por ayudarlo, no solo con la búsqueda de empleo, también en lo emocional. Sin ti, quizás se habría encerrado por completo en sí mismo. Svetlana guardó silencio unos segundos. María, simplemente no podía quedarme de brazos cruzados. Stepan es un buen hombre y me dolía verlo sufrir. Hiciste mucho más de lo que la mera cortesía exigía. Entregaste tu tiempo, tus contactos, tu energía, para ayudar a alguien que, en esencia, era un desconocido. No un desconocido, un colega, corrigió suavemente Svetlana. Luego dudó un instante. Y Liza, es una niña maravillosa. Pasar tiempo con ella también fue una alegría para mí. María sintió una cálida oleada en el pecho. Aquella mujer era realmente bondadosa. Svetlana, ¿podríamos reunirnos? Todos juntos, Stepan, Liza y yo. Me gustaría conocerte mejor y darte las gracias en persona. No sé, a Stepan no le incomodará. Al contrario, él también quiere agradecerte. Además, ya le explicamos todo a Liza. Ahora entiende que no eres la segunda esposa de su padre, sino su colega. ¿Y cómo lo tomó? Con calma. Los niños son mucho más adaptables de lo que solemos imaginar. Lo importante es que aún quiere verte. En ese caso, de acuerdo. Nos reuniremos. Acordaron encontrarse el domingo en el mismo café, Solnishko. María colgó el teléfono de buen ánimo. Stepan regresó a la hora del almuerzo, con un aire de cauta esperanza. ¿Y bien? Preguntó María. Creo que salió bien. El director dijo que mi experiencia les resultaba interesante y que les gustaba mi portafolio. Me prometieron una respuesta a fin de semana. El salario es un 20% más bajo que antes, pero sigue siendo razonable. Además, ofrecen prestaciones y posibilidades de crecimiento. Eso es excelente, dijo María abrazando a su marido. Y ya concerté que nos reunamos con Svetlana en familia este domingo. ¿De veras? ¿Y cómo respondió ella? Aceptó. Creo que también desea conocernos mejor. Esa tarde, por primera vez en muchos meses, pasaron tiempo juntos como una auténtica familia, jugaron a juegos de mesa con Liza, vieron dibujos animados y charlaron sin prisas, sin tensiones ocultas, sin mentiras.
Mamá, ¿la tía Sveta vendrá a visitarnos?, preguntó Liza somnolienta antes de acostarse. Quizá más adelante. Por ahora la veremos en el café. También estará su esposo. ¿Es bueno? Creo que sí. Si la tía Sveta se casó con él, debe de ser un buen hombre. Liza asintió pensativa. Mamá, ¿es cierto que los adultos a veces tienen problemas en el trabajo? Sí, cariño. A todos los adultos les ocurre alguna vez. ¿Y a ti? A veces. Pero cuando tienes familia, los problemas se vuelven más llevaderos, porque la familia ayuda. Por eso, dijo Liza, abrazando con fuerza a su madre, yo también ayudaré a papá a encontrar trabajo. ¿Y cómo lo harás?, preguntó María sonriendo. Le dibujaré muchos cuadros para que no esté triste. Es una idea maravillosa, amor. El domingo amaneció cálido y soleado. La familia Borisov llegó al café puntual. Svetlana ya los esperaba en su mesa habitual junto a la ventana, pero no estaba sola. Tía Sveta, gritó Liza con alegría, corriendo hacia ella. A su lado se encontraba un hombre alto, de cabello rubio claro, de unos 30 y tantos años y mirada bondadosa. Sonrió con calidez a la niña y se levantó para saludar a María y Stepan. Permítanme presentarles a mi esposo. Yaroslav, dijo Svetlana, encantado de conocerlos. Yaroslav estrechó firmemente la mano de ambos. Svetlana me ha hablado mucho de ustedes. Espero que solo cosas buenas, bromeó María con una sonrisa. Solo cosas buenas, aseguró Yaroslav. Pidieron café, té y un helado para Liza. Los primeros minutos estuvieron teñidos de una ligera incomodidad cortés, hasta que Liza, de pronto, se volvió hacia Yaroslav. Tío Yaroslav, ¿sabías que papá estaba buscando trabajo? Sí, respondió él con seriedad, y sabía que la tía Sveta lo estaba ayudando. ¿Y no estabas enojado? ¿Por qué habría de estarlo? Bueno, papá no es tu amigo. ¿Por qué ayudar a un desconocido? Yaroslav hizo una pausa, escogiendo con cuidado sus palabras. Verás, Liza, cuando una persona es bondadosa, ayuda a quien lo necesite. No solo a los amigos, también a las personas buenas en general. ¿Entonces la tía Sveta es bondadosa? Mucho. Y tú también eres bueno. Lo intento, rió Yaroslav. María observaba la escena, maravillada de lo rápido que su hija se adaptaba a la gente nueva. Parecía captar instintivamente que Yaroslav era un hombre de bien. Svetlana, dijo Stepan en voz baja, quiero disculparme una vez más por haberte arrastrado a esa ridícula historia de la segunda esposa. No pasa nada, Stepan. Aún así, por mi culpa te viste en una situación incómoda, con Yaroslav, con María. Hablando de situaciones incómodas, intervino Yaroslav con una sonrisa. Svetlana me lo contó todo desde el principio. Siempre supe que te estaba ayudando, tanto en lo laboral como en lo anímico. Así es ella. María abrió los ojos sorprendida. ¿Lo sabías? Claro, no tenemos secretos entre nosotros. Además, yo también trabajo en publicidad, así que en ocasiones le di algún consejo. ¿En qué empresa, si no es indiscreción?, preguntó Stepan. En Advertising Group Sever. Stepan casi se atragantó con el café. ¿En serio? Acabo de tener una entrevista en su empresa. Lo sé, respondió Yaroslav con una sonrisa. Svetlana me pidió que hablara bien de ti. Aunque, para ser sincero, tu portafolio hablaba por sí solo. ¿Entonces ya sabías quién era yo? Por supuesto, estuve en el evento corporativo donde conociste por primera vez a Svetlana, aunque en esa ocasión no llegamos a presentarnos. María sintió un profundo agradecimiento. Aquellas personas no se limitaban a ofrecer ayuda por cortesía, se habían esforzado de verdad por apoyar a Stepan. Yaroslav preguntó en voz baja, ¿qué probabilidades tiene Stepan? Muy buenas. La dirección prácticamente ha tomado la decisión. Mañana recibirán la respuesta oficial. María y Stepan se miraron en silencio. Gracias, dijo él con voz contenida. Gracias a los dos. Tía Sveta, tío Yaroslav. Intervino de pronto Liza, ¿pueden ser nuestros amigos? ¿Acaso no lo somos ya? Replicó sorprendida Svetlana. Sí, pero quiero que vengan a visitarnos. Y nosotros los visitemos a ustedes, y que vayamos todos juntos al zoológico. Los adultos rieron. Liza,
bromeó María. ¿No temes que tengamos demasiados amigos? No, nunca se tienen demasiados amigos. ¿Verdad, tía Sveta? Así es, Liza. Permanecieron en la cafetería más de 2 horas, conversando sobre el trabajo, la familia y los planes de futuro. Liza mostró a Yaroslav sus dibujos y algunas fotos del teléfono de su madre. Tienen una hija maravillosa, comentó Yaroslav a María. Inteligente, bondadosa y de corazón abierto. Gracias. Y tu Svetlana es increíble con ella, respondió María. Casi como una madre, murmuró Svetlana con una sonrisa triste. Perdona, no quise decir. Está bien, la interrumpió suavemente María. Hemos aceptado que no tendremos hijos propios, continuó Svetlana. Pero estar con Liza significa mucho para mí. ¿Y no existe todavía alguna posibilidad? Preguntó María con cautela. Los médicos no son alentadores. Pero no hemos perdido la esperanza. Y si no, estamos considerando la adopción, añadió Yaroslav, tomando la mano de su esposa. Eso es maravilloso, dijo María con sinceridad. Serían unos padres extraordinarios. Tío Yaroslav, tía Sveta, intervino Liza de repente, ¿puedo ser su sobrina? Los adultos quedaron perplejos ante la sencillez y ternura de la propuesta. ¿Quieres decir que, si no tenemos hijos propios, te gustaría ser como nuestra sobrina? Preguntó Svetlana con cautela. Sí, los visitaré, ustedes me enseñarán a dibujar y juntos iremos al zoológico. Svetlana y Yaroslav se miraron con los ojos llenos de lágrimas. Liza, dijo Svetlana con voz temblorosa, esa es la propuesta más hermosa que he recibido en mi vida. ¿Entonces aceptan? Más que aceptar, respondió ella. ¿Y usted, tío Yaroslav? También acepto, sobrina, contestó cálidamente. Liza aplaudió, exultante. ¡Hurra! Ahora tengo una tía y un tío, y ustedes tienen una sobrina. María observaba la escena, consciente de que su hija acababa de resolver, con naturalidad infantil, un dilema que los adultos no habían sabido superar, había creado un vínculo que brindaba consuelo a todos. Saben, dijo María, deberíamos vernos con más frecuencia. Ustedes son personas maravillosas. ¿Más seguido? Preguntó Yaroslav. Sí, no solo en ocasiones especiales, sino de manera regular. Sería un placer, respondió Svetlana. Yo también lo agradecería, asintió Stepan. Creo que sería estupendo. ¡Hurra!, exclamó Liza riendo. Al día siguiente, Stepan recibió la ansiada llamada del grupo publicitario Sever, la oferta oficial de trabajo. El sueldo era, en efecto, un 20% inferior al anterior, pero con excelentes perspectivas de crecimiento. María, gritó al entrar corriendo en la cocina. Lo conseguí, ¿de verdad? Ella se lanzó a sus brazos. Empiezo el lunes. Un periodo de prueba de 3 meses. Liza, de camino al jardín de infancia, se unió al abrazo. Papá, ¿encontraste trabajo? Sí, cariño. Papá volverá a trabajar. ¡Hurra! ¿Entonces la tía Sveta te ayudó? Así es. Y también el tío Yaroslav. Entonces debemos darles las gracias. ¿Puedo hacerles una tarjeta? Claro que sí, dijo María sonriendo. Stepan tomó el teléfono y llamó a Svetlana. María escuchaba sus palabras de gratitud, sus exclamaciones de alegría. Por primera vez en 3 meses. La casa volvió a llenarse de felicidad y de confianza en el porvenir. ¿Sabes?, le dijo María después de colgar. Creo que estos 3 meses eran necesarios para nosotros. ¿Por qué lo dices? Aprendimos mucho el uno del otro. Yo descubrí que temes parecer débil, y tú comprendiste que estoy dispuesta a compartir cualquier dificultad contigo. Y, además, conocimos a personas maravillosas. Stepan reflexionó unos instantes. Tienes razón, de no haber pasado por todo esto. Jamás habríamos estrechado lazos con Svetlana y Yaroslav. Ellos ya forman parte de nuestra vida. Y Liza los adora. Ellos también la adoran, ¿viste cómo se les iluminaron los ojos cuando ella les pidió ser su sobrina? Lo vi, y, ¿sabes? Creo que es el destino. Ellos no pueden tener hijos, y Liza necesita un poco más de amor y atención. Es una combinación perfecta. Aquel día, después de dejar a Liza en el jardín, María fue a trabajar con el corazón inusitadamente ligero.
Durante la pausa del almuerzo, la llamó Svetlana. María, felicidades. Gracias. En gran medida, es gracias a ti. Es un éxito compartido. Por cierto, quería preguntarles, ¿les gustaría venir este fin de semana? Tú, Stepan y Liza, a nuestra casa de campo. Hay espacio para que los niños jueguen y podríamos preparar shashlik a la parrilla. Con mucho gusto. Liza estará encantada. Magnífico. Además, tengo algo especial para ella, un set de dibujo profesional. Con acuarelas, pinceles y cuadernos. Quiero alimentar su talento. María sonrió. Svetlana trataba a Liza con un afecto entrañable. Le hará inmensamente feliz. Gracias, Svetlana, por todo. Esa noche, la familia celebró el nuevo empleo de Stepan, no con un banquete, sino con una pizza en lugar de la comida casera. Y, sin embargo, para ellos fue una auténtica fiesta. Papá, preguntó Liza, ¿tendrás amigos en tu nuevo trabajo? Eso espero. Pero el tío Yaroslav trabaja allí también. Sí, será mi colega. Entonces ya tienes un amigo. Stepan y María rieron. A veces la lógica infantil resultaba sorprendentemente certera. ¿Y podré ir a tu trabajo, papá? Insistió Liza. Por supuesto. Algún día organizaremos una pequeña visita. Liza asintió, satisfecha. En su mundo infantil, todo encajaba con naturalidad. Pasaron 2 meses desde que Stepan comenzó en la nueva empresa. La vida de los Borisov recobró su ritmo, ahora enriquecida por nuevas amistades y experiencias compartidas. Los fines de semana se repartían entre la casa de campo de Svetlana y Yaroslav o visitas recíprocas. Liza se convirtió verdaderamente en su sobrina, y ellos en sus tíos. Svetlana le enseñaba a pintar, Yaroslav le contaba historias fascinantes sobre el mundo de la publicidad, y juntos iban al teatro, museos y parques. Mamá, preguntó un día Liza, ¿es verdad que la tía Sveta nunca tendrá hijos propios? María eligió con cuidado sus palabras. No nunca, cariño, sino todavía no. Los médicos intentan ayudarlos. Y si no lo logran, podrían adoptar. Hay muchos niños que sueñan con tener una mamá y un papá. Pero ¿para qué necesitarían otro niño si ya me tienen a mí? María sonrió ante la ingenuidad de aquella lógica infantil. Tú eres su sobrina, y eso es cierto. Pero ya tienes a tu mamá y a tu papá. La tía Sveta y el tío Yaroslav desean un hijo que viva con ellos todo el tiempo. ¿Lo entiendes? Entonces yo seré la hermana mayor. ¿Hermana mayor? Claro. Si ellos acogen a un niño, yo seré como su hermana mayor. Le enseñaré a dibujar y a jugar. El corazón de María se enterneció. Liza abrazaba con tanta naturalidad la idea de que otro niño se integrara en su familia extendida. En ese momento sonó el teléfono. Era Svetlana, cuya voz sonaba inusualmente emocionada. María, ¿puedes venir enseguida? Necesitamos hablar. ¿Ha pasado algo? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Solo ven. Trae también a Liza. 1 hora más tarde, la familia Borisov estaba en la puerta de Svetlana y Yaroslav. Ellos abrieron de inmediato, con los rostros iluminados de felicidad. ¿Qué ocurre?, preguntó Stepan. Pasen, siéntense, dijo Svetlana, nerviosa. ¿Quieren té? ¿Café? Svetlana, nos estás asustando, dijo María. ¿Qué ha pasado? Svetlana y Yaroslav se miraron. Nosotros, empezó Svetlana, titubeando. Vamos a tener un bebé, concluyó Yaroslav por ella. El silencio llenó la sala. ¿Cómo que un bebé?, preguntó María con cautela. Estoy embarazada, susurró Svetlana. Ayer vi al médico, lo confirmó. Pero los doctores habían dicho que era casi imposible. Imposible, y sin embargo aquí estamos. Ha ocurrido un milagro. Liza, que había escuchado en silencio, estalló de júbilo. ¡Hurra! Voy a tener un primito. Corrió hacia Svetlana y la abrazó. Tía Sveta, ¿puedo ayudarte a cuidar al bebé? Svetlana se inclinó y la besó en la coronilla. Claro que sí, Liza. Serás la mejor hermana mayor del mundo. María sintió que las lágrimas de alegría le llenaban los ojos. Tras tantas pruebas, malentendidos y dificultades, la vida les regalaba un desenlace bendito. Svetlana, esto es maravilloso, exclamó. Felicidades. Gracias. Aún no me lo creo.
Llevábamos 4 años intentándolo y, de repente, ¿puedo dibujar un cuadro para el bebé?, preguntó Liza. Dibuja todos los que quieras, rió Svetlana. Pasaron toda la velada hablando del futuro, cuándo llegaría el bebé, cómo cambiaría la vida y qué nombres elegir. Liza participaba entusiasmada, proponiendo nombres y planeando cómo le enseñaría todo lo que sabía. ¿Saben una cosa?, dijo María. No creo que nada de esto sea casualidad. ¿A qué te refieres?, preguntó Svetlana. A todo lo que ha pasado, que despidieran a Stepan, nuestro encuentro, esta amistad, y ahora tu embarazo. Todo parece cosa del destino. Tienes razón, asintió Stepan. Si no me hubieran despedido, nunca nos habríamos acercado. Y sin eso, no existiría esta amistad. Y sin amistad, añadió Liza con su sabiduría infantil, la tía Sveta no estaría tan feliz. Y cuando la gente es feliz, nacen los bebés. Los adultos se miraron en silencio. Palabras de niña, pura verdad. Liza, eres una niña muy sabia, dijo Yaroslav. Lo sé, respondió. Mamá me lo ha dicho. De regreso a casa, el ánimo era jubiloso. Liza no dejaba de hablar del bebé, haciendo planes para jugar con él. Mamá, cuando la tía Sveta tenga al bebé, ¿puedo visitarla todos los días? No todos, cariño. La tía estará muy ocupada con el bebé. Entonces un día sí y otro no. Ya veremos, respondió María con una sonrisa. 6 meses después, Svetlana estaba en su 8º mes de embarazo, y las dos familias pasaban aún más tiempo juntas. Liza ya se consideraba casi una experta en bebés y no cesaba de dar consejos a los futuros padres. Tía Sveta, decía acariciando la curva de su vientre, el bebé ya puede oír. Deberías cantarle. ¿Y qué canciones sugieres?, preguntaba Svetlana con una sonrisa. Una nana. Mi mamá me las cantaba cuando era pequeña. Entonces Liza empezaba a entonar con su vocecita fina y delicada, y el bebé se movía dentro, como si acompañara su canción. Mientras tanto, Stepan se había consolidado notablemente en su nuevo trabajo. Incluso lo habían ascendido a director creativo senior. Y su salario superaba ya lo que ganaba antes. La empresa prosperaba y sus empleados miraban el futuro con optimismo. ¿Sabes una cosa?, le dijo a Yaroslav una tarde durante el almuerzo. Estoy agradecido por la crisis que me costó el empleo anterior. ¿Y eso?, preguntó Yaroslav, porque, de no haber sido así, jamás habría acabado en tu firma. Y disfruto mucho más aquí, el equipo es más fuerte, los proyectos más interesantes y las perspectivas mucho mejores. Y además has encontrado verdaderos amigos, añadió Yaroslav. Eso es absolutamente cierto, asintió Stepan. Por esos días, Svetlana se preparaba para la baja de maternidad, y sus colegas organizaron una fiesta de despedida. Toda la familia Borsov acudió a felicitarla. Echaremos de menos tu profesionalismo y tu bondad, dijo el director de la agencia, pero sabemos que ahora asumes un papel aún más grande, el de ser madre. Gracias, respondió Svetlana con emoción. Estos años en la empresa han sido maravillosos. He aprendido tanto y he encontrado amigos genuinos. Su mirada se posó en la familia Borsov, y las lágrimas brillaron en sus ojos. Algunos de esos amigos se han vuelto incluso más queridos que la propia familia, añadió en voz baja. 3 años después, Maxim, el hijo de Svetlana y Yaroslav, correteaba por el apartamento jugando al escondite con Liza. Él tenía 3 años, y ella 9, convertida en una auténtica hermana mayor. Paciente, cariñosa y atenta. Atrápame, Liza, gritó el niño corriendo por el pasillo. Ya verás, reía ella, fingiendo no alcanzarlo demasiado pronto. Los adultos estaban en la cocina, bebiendo té y contemplando con serenidad los juegos infantiles. ¿Recuerdan cómo empezó todo?, dijo María, con aquella rabieta sobre la segunda esposa de papá. ¿Cómo olvidarlo?, rió Stepan. La situación más absurda de mi vida acabó trayendo las consecuencias más maravillosas. Y yo recuerdo el miedo que sentía antes de nuestra primera reunión en la cafetería, confesó Svetlana. Pensaba que me odiarías, añadió. Y, en cambio, nos hicimos amigas, terminó Yaroslav. En ese momento, los niños irrumpieron en la cocina.
Mamá, tía Esbeta, dijo Liza. Maxim quiere saber por qué tiene 2 mamás y 2 papás. ¿2 mamás y 2 papás? Repitió Svetlana, sorprendida. Sí, está la mamá Esbeta y el papá Yaroslav, que viven con él. Y también la mamá María y el papá Stepan, que son sus padrinos y vienen a visitarlo. Y todos lo quieren. Los adultos intercambiaron miradas. Para el pequeño Maxim, aquella familia extendida resultaba natural y perfectamente comprensible. No dividía a las personas en suyos y otros, para él, todos eran igualmente cercanos y cariñosos. ¿Y qué le respondiste?, preguntó María. Le dije que tiene mucha suerte. Porque hay tantas personas que lo quieren. Niña lista, comentó Svetlana, acariciándole el cabello a Liza. Eso es exactamente así, tío Stepan, intervino de pronto Maxim, volviéndose hacia el padre de Liza. Liza me contó la historia de la segunda esposa de papá. Los adultos rieron. Aquel relato se había convertido en una especie de leyenda familiar, una fábula preventiva para los niños, que mostraba cómo incluso una mentira podía conducir a la verdad, siempre que las personas supieran perdonar y amar. En realidad, me gusta que el papá de la historia tuviera una segunda esposa, reflexionó Maxim. Pero no una de verdad, solo de mentira. No de mentira, sino una amistad, lo corrigió suavemente Liza. Cuando las personas son amigas, se vuelven como de la familia. Entonces todos somos amigos, proclamó Maxim. Exactamente, confirmó María. Esa tarde, mientras los Borsov volvían a casa, Liza preguntó a su madre. Mamá, ¿qué habría pasado si, hace 3 años, no hubieras creído a la tía Esbeta? María meditó unos instantes antes de responder. Tal vez tu padre habría permanecido mucho más tiempo sin empleo. La tía Esbeta nunca habría tenido la oportunidad de conocerte. Maxim no habría tenido una amiga mayor. Y nosotros no seríamos tan felices como lo somos ahora. Entonces, confiar es importante. Muy importante, hija mía. Como también lo es perdonar los errores y creer siempre en lo mejor de las personas. Lo recordaré, dijo Liza con seriedad, asintiendo. Aquella noche, Stepan ayudó a su hija con los deberes, mientras María preparaba la cena. Era una velada familiar corriente, de las que comparten millones de hogares. Pero para ellos resultaba extraordinaria, porque conocían el verdadero valor de aquella paz y de aquella dicha. Afuera, las estrellas comenzaban a encenderse. En otro apartamento, el pequeño Maxim dormía plácidamente, rodeado de juguetes que Liza le había regalado. Y en ambos hogares la gente se fue quedando dormida con un profundo sentimiento de gratitud. Pues a veces los errores más absurdos conducen a los desenlaces más hermosos.